Los líderes europeos nos exigen prepararnos para la guerra y, ¿por qué no? Preparémonos, pero no con sus reglas, sino con las nuestras. Arranca la campaña prolongada por la huelga general contra la guerra y por la salida de la OTAN, o como vayan a renombrarla, partiendo de una certeza. No hay mayor urgencia en nuestro tiempo que impedir que nos conviertan en la próxima Ucrania. Donald Trump llega a la presidencia prometiendo poner fin a la guerra, pero hay un enorme escollo: el todopoderoso complejo militar industrial, cuyos intereses dependen de la perpetuación del conflicto. Solución acordada: detener la guerra sin dejar de vender armas. ¿Y cómo lograrlo? Comienza el espectáculo. Trump amenaza públicamente a Europa con aranceles y Christine Lagarde, del Banco Central Europeo, responde que la mejor manera de evitarlos es comprando más armamento a Estados Unidos. A continuación, Trump exige a los países de la OTAN que incrementen drásticamente su gasto en defensa, y Mark Rutte, secretario general de la OTAN, recoge el guante sin pestañear, proponiendo recortes salvajes en pensiones, sanidad, para financiar toda esta locura, pero sus propuestas caen en saco roto, hasta que un terremoto político lo cambia todo. ¿Fue este terremoto el anuncio de conversaciones de paz con Rusia? No. El terremoto lo fue la humillación pública y calculada hacia Europa con la que Trump acompañó el anuncio. Consecuencias: la Unión Europea y los grandes medios, ninguno ajeno al accionariado de la industria bélica, entran en inconveniente pánico, hasta que von der Leyen, la misma que venía arengando desde hace meses atrás sobre la necesidad de prepararnos para la guerra y contando con la complacencia de Sánchez y otros peleles europeos, anuncia la modificación de las normas de déficit en la Unión Europea para permitir aumentar el endeudamiento. ¿Para qué? Financiar compras masivas de armamento. ¿Y con qué excusa? Para crear una supuesta seguridad europea independiente de Estados Unidos. ¿Y a quiénes les comprarán esas armas que garanticen la independencia europea con respecto a Estados Unidos? Pues principalmente a Estados Unidos y a unas empresas participadas en su totalidad, y aquí viene la clave de todo el circo al que estamos asistiendo, por bancos y fondos estadounidenses. Jaque mate. Una jugada maestra con la que no solo vaciarán nuestros bolsillos a través de la inflación, sino que sembrarán las semillas de futuros conflictos. Con ninguno de los casos que nos están presentando habrá paz. Como mucho, se logrará una paz armada, semejante a la que llevó Europa a su Primera Guerra Mundial. O lo que es lo mismo, congelar el conflicto hoy para reactivarlo mañana mientras se sacrifican sanidad, servicios públicos y pensiones en el altar de los mercaderes de la guerra. Lo que nos lleva a una segunda certeza. Mientras exista la OTAN o cualquier estructura militar disfrazada de seguridad europea, el deseado fin del conflicto en Ucrania no será más que el preludio para la próxima gran guerra contra Rusia, en la que la clase trabajadora de una Europa militarizada por decreto seremos quienes sirvamos de carne de cañón. ¿Y cómo es posible que lo que estamos denunciando lo hayáis escuchado aquí y no en el Parlamento? ¿Nos parece muy sospechoso que tengamos unos partidos políticos enfrentados visceralmente por todo y a diario hasta aburrirnos, pero que para aumentar un gasto militar que nos empobrecerá aún más y nos expondrá al riesgo de ser utilizados en futuras guerras contra Rusia, tanto PP como PSOE como Sumar y como Vox ya se muestren favorables? ¿Y nadie va a poner el grito en el cielo cuando ya han cifrado el gasto en 700.000 millones de euros y que esta cantidad casi dobla lo gastado entre la Unión Europea y Estados Unidos en 3 años de guerra contra Rusia? ¿Nos parece demasiado dinero para crear una seguridad europea, o es que lo que pretenden es algo más? ¿Qué seguridad os transmite dejar la paz en manos de un Congreso de los Diputados que, cuando tocó votar hace 2 años la ampliación de la OTAN hasta las fronteras contra Rusia y que nos llevó a esta situación, de 348 votos, solo 11, los sumados entre BNG, CUP y los 5 versos sueltos que quedaban en Izquierda Unida, fueron en contra? Y a todo esto, ¿creéis que para gobernar en este país se necesita el apoyo de los grandes grupos mediáticos? ¿Y cómo se os queda el cuerpo si os decimos que todos estos medios están vinculados al accionariado de la industria militar estadounidense y europea? ¿Mejorará la sensación al enteraros de que entre el PSOE y el PP daban decenas de millones de euros a bancos que, como el Santander, están metidos hasta las trancas en la industria de la guerra? La idea de iniciar esta campaña prolongada hacia la huelga general contra la guerra y por la salida de la OTAN no surge por capricho, sino de una tercera certeza. Estamos absolutamente vendidos, y en este estado y con este sistema lo que nos propongamos la clase trabajadora lo lograremos muchísimo antes parando que votando. Somos conscientes de nuestras limitaciones, no tenemos grandes sindicatos ni altavoces mediáticos, pero sí un horizonte: la huelga general contra la guerra y por la salida de la OTAN, hacia el que dirigirnos dando tanta importancia al objetivo como al camino. Estamos asistiendo a una reconfiguración global en un mundo que jamás estuvo tan interconectado, y la clase trabajadora no podemos seguir siendo meros espectadores. Si no estamos fuertes ni organizados, nada de lo que venga será bueno, y como ya podemos comprobar mismamente cada vez que vamos a la compra, lo pagaremos muy caro. A quienes hayáis llegado hasta aquí, invitaros a que habléis de la necesidad del horizonte que estamos planteando en vuestros sindicatos, tajos, pueblos, barrios, donde creáis conveniente y sin miedo al que dirán. A quienes compartáis nuestro análisis, que no deja de ser el análisis de un grupo de trabajadores que vivimos de nuestro trabajo, invitaros a contactarnos y a colaborar. Y para despedirnos, la última de las certezas: ahora más que nunca, nos necesitamos.